Debo confesar leyendo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Apocalipsis 19:6 y dice así: y oí como la voz de la gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, pues, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha preparado a ella. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, debo enfatizar la palabra respecto a lo que el Señor me dio ayer para ustedes, en donde Dios dice: hijos míos, son ustedes devotos a mi palabra en los momentos de sus deseos. Profesan que son devotos, pero sus pensamientos y acciones demuestran lo contrario, condenando a aquellos que parecen ser malos. Aman al bien vestido, al ignorante igual que al elocuente. Profesan que son mis discípulos y viven en la verdad de mi palabra, pero en sus pensamientos juzgan y condenan las clases minoritarias. Ese es el disgusto que yo siento por el mundo, así dijo el Señor, porque el que no está con Dios, enemistad con Dios tiene. Y los que se visten de otros tonos, como de púrpura, según el Apocalipsis, son los enemigos del cuerpo de Cristo, como en el caso de Jezabel, como en el caso de la mujer que se vistió de púrpura y escarlata, que se adornaba de oro y de piedras preciosas. Esta tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación delante de Dios. Y esta es la ramera que el Señor condena en Apocalipsis 17. Pero a continuación les dejo con una gran reflexión a partir del momento en que usted escuche la palabra de Dios en un resumen de puras palabras santas. Hoy puedo hablarles de las acciones, de lo que realmente para Dios es como las ropas que se han dejado limpiar de todas las manchas que finalmente les impedirán entrar en mi reino. Y hoy te traigo este mensaje, mi querida niña. Las acciones de mi pueblo reflejan su bondad en mí. Las palabras tienen poco valor a menos que la acción refleje la verdad de la palabra. Si el comportamiento de mis hijos es arrogante y sus palabras son cariñosas, ¿no es eso una contradicción? Si mis hijos creyeran en mi verdad y en mi palabra, sus acciones reflejarían sus convicciones. Así es como uno descifra los profetas verdaderos de los falsos. Las acciones demuestran la verdad. Aquellos quienes viven en mí, viven mi palabra y sus acciones afirman la verdad de mi palabra. La arrogancia y la falta de respeto hacia otros son acciones que confirman la falsedad y el engaño. Los discípulos verdaderos aceptan la palabra y dejan que la palabra crezca dentro de ellos. La palabra se refleja en las acciones de sus discípulos. ¿Cuántos hoy en día son testigos de oír palabras llenas de promesas, pero ven acciones que fallan la palabra? Hay muchos que al principio desean ser mis discípulos, pero hay muy pocos los que caminan con la palabra. Seguir mi palabra es ir más allá del paso inicial del deseo. Es afirmar la palabra por medio de las acciones.
Esta es la sublime verdad. ¿Son las acciones respetuosas o irrespetuosas? ¿Son puras o no? ¿Son cariñosas o llenas de engaño? ¿Son honestas o deshonestas? Las acciones no solo reflejan la verdad de la palabra, sino la profundidad de la devoción. Hijos míos, ¿son ustedes devotos a mi palabra en los momentos de sus deseos? Profesan que sus devotos, pero sus pensamientos y acciones demuestran lo contrario, condenando a aquellos que aparecen ser malos. Aman al bien vestido, al ignorar igual que al elocuente. Profesan que son mis discípulos y viven la verdad de mi palabra, pero en sus pensamientos juzgan y condenan las clases minoritarias. Es ese el disgusto que yo siento por el mundo. ¿Cuántos viven engañándose a sí mismos, pensando que son puros y que me pertenecen? Sin embargo, viven falsamente en sus acciones y en sus escandalosos amoríos. Mi niña, déjame decirte lo siguiente. Tú no puedes ser llamada hija de Dios, ni ganar el reino, a menos que tus acciones sean tan puras como mi palabra. Cuando yo digo tú, mi niña, me refiero a todo mi pueblo. Pues cuando yo te hablo, le hablo al mundo. Qué miserables son mis hijos al reclamar la pureza, como si fueran merecedores de ella. Cuando sus acciones no son puras, cuando sus acciones reflejan la pureza por todo el tiempo, entonces serán merecedores de ella y de la palabra. Yo soy la palabra. Si desean ser mis discípulos, oren por su desarrollo interno, aceptando mi verdad, para así poder vivir la palabra en sus acciones. Yo les digo, si son cariñosos con aquellos quienes conocen y distantes con aquellos quienes no conocen, o juzgan como un enemigo, no pueden ser mis discípulos. Aquellos que me siguen son puro amor y sus acciones reflejan la verdad de mi palabra. Esto es lo que deseo decirles hoy a mis hijos. La alternativa es de ellos. ¿Desean de veras ser mis discípulos? ¿Es Él sí proclamando a través de sus palabras o de sus acciones? Las palabras nunca dirán la verdad. Solo las acciones dirán la verdad de la palabra. Esto es lo mejor del reino. Es el manjar elegido para un pueblo sediento y hambriento. Porque los justos heredarán la paz de la tierra. Santo de Israel, bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.